¿Eres fanático del clásico juego Vampiro la Mascarada? Este amado juego ha cautivado a los jugadores durante décadas, con su inmersiva construcción de mundo y su intensa narración. Aquí vamos a explorar la rica historia de Vampiro la Mascarada y por qué sigue siendo un favorito de los fans. No olviden dejar like, suscribirse, activar notificaciones, comentar y compartir. Yo soy Darkmoon y esto es DM Juegos de Rol y Tablero. Bienvenido. Vampiro la Mascarada es un juego de rol de mesa que se publicó por primera vez en 1991, creado por Mark Ray Hagen y publicado por White Wolf Publishing. El juego tiene lugar en una versión ficticia de nuestro mundo donde los vampiros existen en secreto. Los jugadores asumen los roles de estos vampiros, navegando por una jerarquía social compleja y enfrentando desafíos de vivir como una criatura de la noche. Uno de los aspectos únicos de Vampiro la Mascarada es su enfoque en la narración y el desarrollo de personajes. El juego alienta a los jugadores a crear personajes complejos, multidimensionales, con antecedentes y motivaciones únicos. No se trata solo de tirar dados y luchar contra monstruos. Se trata de crear una rica historia narrativa que refleje las luchas y el crecimiento personal del personaje. A lo largo de los años, Vampiro la Mascarada ha pasado por varias ediciones y actualizaciones, como ya se comentó. La primera edición se lanzó en 1991 y fue seguida por varios suplementos que ampliaron la mecánica y la construcción del mundo del juego. En 1998 se lanzó la segunda edición, que incluía varias revisiones importantes de las reglas y la mecánica del juego. En el 2004, el juego se renovó con el lanzamiento de la edición revisada, Vampiro la Mascarada 3.0, que para mí es la mejor edición, que simplificó las reglas del juego y amplió su tradición. Esta edición fue muy popular y todavía la juegan muchos fanáticos en la actualidad. En el año 2011 deciden lanzar al mercado una revisión del juego para celebrar el 20 aniversario, creando un manual corregido y revisado, que además reúne en sus más de 500 páginas cerca de 20 antiguos libros de líneas de sangre, ambientación, etc. En España, no solo Rol Ediciones y Biblioteca Oscura se hacen de los derechos de la publicación. En el 2018 se lanzó una quinta edición de Vampiro la Mascarada. Esta edición fue muy esperada y trajo varios cambios importantes en el juego, incluido un nuevo sistema de reglas y un enfoque más simplificado de la narración. A pesar de cierta controversia en torno al lanzamiento de esta edición, ha sido bien recibida por algunos fanáticos y continúa siendo jugada por jugadores de todo el mundo. ¿Pero qué tiene Vampiro la Mascarada que ha hecho que los jugadores regresen durante décadas? Uno de los mayores atractivos del juego es su construcción inmersiva del mundo. La historia del juego es increíblemente detallada, con una rica historia y una jerarquía social compleja. Los jugadores pueden pasar horas sumergiéndose en la tradición del juego, aprendiendo sobre los diferentes clanes de vampiros, sus habilidades y sus habilidades únicas. Otro gran atractivo del juego es su enfoque en la narración. Vampiro la Mascarada alienta a los jugadores a crear personajes complejos y matizados, con sus propias motivaciones e historias de fondo. Esto permite un nivel profundo de juego de roles, con jugadores que verdaderamente habitan sus personajes y toman decisiones basadas en sus creencias y valores personales. La mecánica del juego también contribuye a su popularidad. Si bien hay una buena cantidad de lanzamiento de dados involucrados, el juego se centra principalmente en la toma de decisiones
y la resolución de los problemas por parte del jugador. Esto permite un alto nivel de agencia del jugador, con acciones de los personajes que tienen un impacto real en la narrativa del juego. Finalmente, Vampiro la Mascarada tiene una fuerte comunidad de fanáticos dedicados. El juego ha inspirado innumerables suplementos creados por fanáticos, fanfiction e incluso eventos de rol en vivo. La comunidad del juego es acogedora e inmersiva, con jugadores de todos los ámbitos de la vida que se unen para compartir su amor por este amado juego. ¿De qué se trata este juego de rol? El juego se desarrolla en un mundo oscuro y gótico, donde los jugadores asumen el papel de vampiros. El juego es conocido por su historia compleja y sus mecánicas únicas que permiten a los jugadores explorar la compleja política y las luchas de poder en la sociedad vampírica. En este mundo los vampiros son reales y han vivido en secreto entre los humanos durante siglos. Están organizados en clanes, cada uno con sus propias habilidades y habilidades únicas. Estos clanes también están divididos en sus ideologías y a menudo tienen objetivos e intereses en conflicto. El juego tiene lugar en un mundo donde los vampiros deben mantener su existencia en secreto para los humanos y están sujetos a un complejo conjunto de reglas conocidas como la mascarada o las tradiciones. Romper estas reglas puede tener graves consecuencias, incluida la ira de poderosos vampiros ancianos. Los jugadores asumen los roles de los vampiros individuales, navegando a través de la compleja red de intrigas política vampírica. Deben equilibrar su deseo de poder e influencia con la necesidad de evitar llamar la atención y arriesgarse a ser expuestos. En general, Vampiro la Mascarada es un juego que desafía a los jugadores a pensar estratégicamente y a tomar decisiones difíciles en el mundo oscuro y peligroso. Su rica tradición y su compleja mecánica lo ha convertido en el favorito de los entusiastas de los juegos de rol durante décadas. En Vampiro la Mascarada hay facciones principales donde cada una tiene su propia ideología y objetivos que provocan conflictos entre ellas. Vamos a ver cuáles son y su trasfondo. La Camarilla es una poderosa facción o secta que gobierna la sociedad vampírica. Es esencialmente una alianza de poderosos vampiros que han acordado seguir un conjunto de leyes o reglas conocidas como las tradiciones de la Camarilla. Estas tradiciones son un conjunto de leyes que dictan el comportamiento de los vampiros en este mundo. La primera tradición, la mascarada. Esta tradición establece que los vampiros deben mantener su existencia en secreto para la humanidad. Romper la mascarada es una ofensa grave que puede llevar a un castigo severo por parte de la Camarilla. La segunda tradición es el dominio. Esta tradición otorga a cada vampiro el derecho de reclamar un área geográfica específica con su territorio. Se espera que los vampiros respeten los dominios de los demás y no los invadan sin permiso. La tercera tradición, la progenie. Esta tradición regula la creación de nuevos vampiros. Se espera que los vampiros obtengan el permiso de sus mayores antes de crear nuevos vampiros y son responsables del comportamiento de su progenie. La cuarta tradición, la responsabilidad. Si un vampiro, denominado Seer, crea a un chiquillo, convierte a un humano en vampiro, se tiene que hacer responsable de él y responsabilizarse por sus acciones. Por ejemplo, si el chiquillo amenaza a la mascarada, ya sea por ignorancia o por malicia, el Seer o su creador debe impedirlo o aceptar las consecuencias. La quinta tradición, la hospitalidad. Un vampiro que viaje a una nueva ciudad debe presentarse ante el príncipe u otro antiguo al mando de esa ciudad. Algunos príncipes exigen que los viajeros se presenten de manera inmediata. Algunos, pocos, son más flexibles. La sexta tradición es la destrucción. Esta tradición establece que ningún vampiro debe matar a otro vampiro, excepto en defensa propia
o con el permiso del príncipe o de los líderes de la camarilla local. Nota importante, los jugadores deben de seguir lo más que puedan al pie de la letra estas tradiciones, ya que puede ser determinantes en la narrativa e historia del director de juego, y también pueden afectar la historia del vampiro de cada jugador en este mundo, para bien o para mal. Hay 7 clanes principales de vampiros que conforman la camarilla. Nota: en cada edición aparece y desaparecen clanes por el trasfondo de cada una de ellas, pero en general los clanes que pertenecen a esta facción o secta son las siguientes: Bruja o Bulla, conocidos por su naturaleza apasionada y rebelde. Estos vampiros se encuentran a menudo entre los radicales políticos, miembros de pandillas y activistas sociales. Tienen una inclinación natural hacia el combate físico. Gangre, considerado como el más salvaje y animal de los clanes de la camarilla. Estos vampiros tienen una estrecha conexión con la naturaleza y poseen el poder de Protein, que les permite transformar sus cuerpos en formas animales. A menudo viven como nómadas, vagando por el campo y viviendo en la naturaleza. Malkavian, son conocidos por su locura impredecible. A menudo sufren de diversas enfermedades mentales y trastornos. Poseen el poder de la dementación, que les permite manipular las mentes de los demás. Nosferatu. Estos vampiros son los horribles monstruos de la camarilla, poseedores de cuerpos retorcidos y deformes que deben esconder de la sociedad humana. Poseen el poder de ofuscar, que les permite desaparecer de la vista y manipular las sombras. Toreador, a menudo visto como el más sofisticado y culto de los clanes. Los vampiros toreador están obsesionados con la belleza y el arte. Poseen el poder de la presencia, que les permite manipular las emociones y llamar la atención. Tremere, el mejor clan de todos. Son un clan de hechiceros vampiros, que una vez fueron magos humanos antes de ser convertidos en vampiros. Poseen el poder de la taumaturgia, que les permite manipular las fuerzas de la magia. Y los Ventrue, conocidos por su porte real y aristocrático. Estos a menudo se encuentran en posiciones de poder e influencia. Poseen el poder de dominar, que les permite controlar las mentes de los demás. El Sabbat es una facción o secta rival de la camarilla. Mientras que la camarilla busca mantener la mascarada y mantener la sociedad vampírica oculta de los humanos, el Sabbat busca dominar y controlar abiertamente la sociedad humana. El Sabbat está organizado en torno a un conjunto de creencias conocido como el camino de la humanidad, que rechaza la idea de que los vampiros intenten mantener su humanidad. En cambio, abraza su naturaleza depredadora. El Sabbat también pone gran énfasis en la lealtad a la secta y la manada, y se espera que los miembros pongan las necesidades del grupo por encima de las propias. El Sabbat es una facción mucho más caótica y violenta que la camarilla, y a menudo están en guerra abierta con esta, por el territorio y recursos. También tienen una serie de habilidades y disciplinas únicas que no están disponibles para los vampiros de la camarilla. En general, el Sabbat es una facción peligrosa e impredecible dentro del mundo de Vampiro la Mascarada. Los jugadores deben decidir si aliarse con el Sabbat o luchar contra ellos en su búsqueda de poder y dominio sobre el mundo de los vampiros y los humanos por igual. Los dos clanes principales que componen al Sabbat son la Sombra. Son un clan de vampiros poderosos y ambiciosos que valoran la fuerza, el control y el dominio. Poseen el poder de la manipulación de sombras, lo que les permite crear oscuridad, teletransportarse a través de las sombras e incluso invocar tentáculos sombríos para atacar a sus enemigos. Los Tsemis son conocidos por su dominio de la fabricación de la carne, lo que les permite dar forma y moldear sus propios cuerpos, así como los cuerpos de los demás. También son conocidos
por su conexión con la Tierra, lo que les permite controlar y dar forma al entorno que los rodea. Pero el Sabbat también está conformado por vampiros considerados antitribu, que se refiere a desertores de otros clanes, como los clanes ya mencionados, Gangrel, Bruja, Tremere, etc. También tenemos a los independientes. Estos son un grupo de vampiros que no pertenecen ni a la camarilla ni al Sabbat. Son una colección variada de vampiros que se niegan a unirse a uno de los dos grupos principales y prefieren mantenerse fuera de la política vampírica. A menudo se les conoce como independientes, porque no están sujetos a la jerarquía rígida y las reglas de la camarilla o el Sabbat. Aunque todavía tienen sus propias estructuras y tradiciones, los independientes incluyen una variedad de clanes, cada uno con su propia perspectiva y filosofía. A menudo se unen temporalmente con grupos más pequeños para lograr objetivos compartidos. También incluye a los Kaitif, que son vampiros sin clan, que a menudo son despreciados y marginados por los otros vampiros debido a su falta de afiliación. Los clanes independientes que la conforman son Asamita. Este clan se compone de guerreros asesinos, conocidos por sus habilidades para eliminar objetivos con precisión y discreción. También son conocidos por su capacidad para resistir la influencia de la sangre de otros vampiros y por su capacidad de absorber los conocimientos y habilidades de sus víctimas. Seguidores de Set, también conocidos como serpientes, son un clan de vampiros que adoran a Set, el dios serpiente de la mitología egipcia. Son considerados herejes por la camarilla y su práctica de la magia oscura y la manipulación mental ha llevado a muchos a considerarlos una amenaza. Los Giovanni. Este clan está compuesto por una familia de vampiros de origen italiano que ha adquirido un gran poder y riqueza a través del control de la mafia y la necromancia. Son conocidos por su capacidad de comunicarse con los muertos, controlar a los espíritus. Ravnos, un clan de vampiros nómadas que se originó en la India y que se especializa en el engaño y la ilusión. Son conocidos por sus capacidades para crear ilusiones, robar fortalezas de otros vampiros y robar la fortuna de sus víctimas. También tenemos a los anarquistas. El movimiento anarquista es una facción de vampiros que rechaza la estructura de poder jerárquica tanto de la camarilla como del Sabbat. Los anarquistas creen en la libertad individual y el derecho de cada vampiro a determinar su propio destino, en lugar de estar sujetos al control de los antiguos y otros vampiros poderosos. Los anarquistas están organizados en grupos poco afiliados, conocidos como baronías, cada uno dirigido por un varón o baronesa, que es elegido por otros miembros del grupo. A diferencia de la camarilla y el Sabbat, que están altamente estructurados y organizados, los anarquistas son mucho más descentralizados e independientes. El movimiento anarquista a menudo está en desacuerdo con la camarilla, que los ve como una amenaza para la mascarada y la estabilidad social vampírica. Sin embargo, algunos anarquistas están dispuestos a trabajar con la camarilla, especialmente en el caos en los que comparten un objetivo o un enemigo en común. En general, el movimiento anarquista es una facción diversa y descentralizada dentro del mundo de Vampiro la Mascarada. Los jugadores que eligen aliarse a los anarquistas deben navegar por la compleja política y las luchas del poder del movimiento, al mismo tiempo que intentan sobrevivir a un mundo que está constantemente amenazado tanto por cazadores humanos como por facciones rivales de vampiros. Por lo regular, los anarquistas están conformados por miembros de algunos clanes, ¿no? Como por ejemplo el Bruja o Brulla, el Gangre, Macabian, Nosferatum y los Ministri, un clan relativamente nuevo que surgió de la unión de varios clanes independientes que se enfoca en la manipulación política y religiosa. ¿Qué necesitan los Masters para crear una aventura dentro de Vampiro la Mascarada? Bueno, pues les voy a dar algunos consejos
Espero les ayude. Establece el escenario. Antes de comenzar a escribir tu aventura, asegúrate de tener una idea clara del entorno, el periodo de tiempo y la ciudad en la que tendrá lugar la aventura. Esto te ayudará a establecer el tono y la atmósfera de la misma. Crea una historia convincente. Una buena aventura de Vampiro la Mascarada debe tener una historia atractiva que mantenga a los jugadores interesados. Hay que pensar en temas como el poder, la política, la moralidad y la lealtad que puede generar conflictos e intereses. Planificar la trama. Describe los puntos principales de la trama de la aventura y los posibles caminos que los jugadores pueden tomar. Sin embargo, sé flexible y permite que las elecciones de los jugadores influyan en la dirección de la historia. Usa el escenario a tu favor. El mundo de Vampiro la Mascarada es rico en historia, en política e intriga. Usa estos elementos para crear un mundo profundo e inmersivo para que los jugadores exploren. Usa descripciones detalladas. Para crear una experiencia inmersiva y atractiva, usa descripciones para establecer la escena. Describe las vistas, los sonidos, los olores, el entorno, para ayudar a los jugadores a sentir que realmente están ahí. Hay que desarrollar personajes no jugadores interesantes, para que los jugadores interactúen. Estos personajes pueden servir como aliados, enemigos, o simplemente proporcionan información y orientación a los jugadores. Incorpora los antecedentes del jugador. Asegúrate de incorporar los antecedentes y los objetivos personales de los personajes del jugador en la aventura. Esto le dará un sentido de inmersión y ayudará a que la aventura sea más personal. Diseña desafíos y obstáculos para que los jugadores los superen. Esto podría ser encuentros de combate, rompecabezas, desafíos sociales que requieren diplomacia y persuasión, por decir algunos. Da recompensas. Proporciona recompensas a los jugadores a medida que avanzan en la aventura. Estos pueden ser en forma de puntos de experiencia, nuevas habilidades o elementos, o incluso simplemente la satisfacción de completar una tarea difícil. Hay que equilibrar el combate y los encuentros sociales. Vampiro la Mascarada es un juego que se permite jugar con mucho combate o muchos encuentros sociales. Intenta equilibrar ambos para que los jugadores puedan usar las habilidades de sus personajes de diferentes maneras. Hay que crear opciones dentro de la historia. A los jugadores les encanta tener opciones, así que trata de crear situaciones en las que tengan que tomar decisiones significativas que afecten a la historia. Esto les hará sentir que sus acciones tienen consecuencias y pueden conducir a interesantes oportunidades de juego de roles. Algo muy importante es que deben de planificar múltiples resultados. Ninguna aventura va a ser exactamente de acuerdo al plan, así que asegúrate de planificar múltiples resultados y tener contingencias en su lugar. Esto te ayudará a adaptar a las elecciones de los jugadores y mantener la aventura avanzando. No olvides que los jugadores son quienes impulsan y le dan un gran valor agregado a la aventura por sus acciones y decisiones. Debes de estar abierto a sus ideas y permitirles dar forma a la historia de maneras inesperadas. Recuerda que lo más importante es divertirse. Como narrador, tu objetivo es crear una experiencia divertida y atractiva para los jugadores. Así que asegúrate de disfrutar del juego también. En conclusión, Vampiro la Mascarada es un juego que ha resistido la prueba del tiempo. Su construcción inmersiva del mundo, su enfoque en la narración de historias y su sólida comunidad han hecho que los jugadores regresen durante décadas. Ya sea un veterano experto o un recién llegado al mundo de los juegos de rol, Vampiro la Mascarada es un juego que vale la pena explorar. No olviden dejar su like, suscribirse, activar notificaciones, comentar y compartir este video. Yo soy Darkmoon
Y esto es DM Juegos de Rol y Tableros. Hasta la próxima.